Bien, estamos en el segundo bloque del programa y estamos con Paul Castro, presidente del Consejo Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Perú, y con Mario Zúñiga, director de Contribuyentes por Respeto. Ese es el nombre correcto, por Respeto. Los hemos invitado a ellos para conversar sobre el proyecto de la ley sobre insolvencia familiar, que también está en la Comisión de Protección al Consumidor. Todavía no hay un dictamen, es un proyecto que está en discusión, pero que ya ha generado algún debate en los medios. Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Primero, quería solamente verificar, digamos, que el eje principal de la norma, o lo que propone este proyecto, es que aquellas personas naturales que puedan estar en problemas de pago frente a una entidad financiera, que se evite que los bancos, se me fue la palabra correcta, que tomen propiedad de sus bienes. ¿No es cierto? ¿Ese es el objetivo fundamental de la norma o hay algún objetivo adicional de este proyecto de ley? Bueno, en un principio no es que todas las personas naturales que deban al banco puedan ser sujetas de aplicación o de protección de esta norma, sino aquellas personas que deben al banco y que por situaciones excepcionales especificadas en la norma, en el proyecto, que son problemas de sobreendeudamiento que generados por cuestiones como pérdida del trabajo de manera inesperada, quedarse que muera un cónyuge, enfermedades graves. Hay una serie de causales establecidas en la norma que llevan a esta persona a que pueda ser sujeta previa evaluación de esta protección que tiene por finalidad. O sea, actualmente lo que pasa es que si una persona deja de pagar un banco, el banco inmediatamente lo que hace es, digamos, tomar propiedad de los bienes con los que cuenta hasta alcanzar el valor de la deuda. ¿No es cierto? Eso es lo que pasa hoy en día. Si es que hubiera una garantía en el contrato de crédito en particular, no siempre hay una garantía. No siempre, pero generalmente hay, ¿o no? No, los créditos de consumo no suele haber una garantía más que una letra. O sea que alguien que tiene un crédito de consumo y no paga puede, digamos, tirar perro muerto sin ningún problema. O sea, digamos, no quiero usar el término perro muerto, para no ser peyorativo, y en efecto se contemplan algunos supuestos especiales, pero... No digo, pero actualmente alguien que tiene un crédito de consumo, y si ese crédito de consumo... Lo que pasa es que cuando incumple el pago, el banco... Lo que hace el banco normalmente es ir y cobrarte a ti, mediante cartas, llamadas, etc. Claro. ¿No? Luego, después de un tiempo que no le pagas, el banco lo que hace es tomar una acción judicial, que puede ser una demanda para cobrarte, ¿no? Si no tienes garantía, o protestar una letra, o si en un contrato de crédito vehicular, por ejemplo, el carro prendado, ejecutarlo, o en una hipoteca, la casa hipotecada, ejecutarlo. Ok, entonces, lo que está proponiendo la norma, nos explicaba el señor Castro, es que en casos especificados en la ley, los bancos no tomen ese camino, el de tomar los bienes de la persona endeudada. ¿Cuál es la posición de ustedes respecto a este punto? Y una pequeña precisión. Lo que está haciendo esta ley, este proyecto de ley, lo que haría de ser aprobado es crear una instancia adicional a la cual el deudor podría acudir para solicitar que, dadas estas circunstancias especiales, se suspenda la exigibilidad de ese crédito. ¿Se suspenda por un tiempo? Sí, se está creando una comisión de sobreendeudamiento en el INDECOPI. Ok, pero no es que deje de pagarlo para siempre, es que se le da un tiempo... La premisa de la norma es que los bancos son muy poderosos frente al consumidor y son inflexibles y nunca quieren negociar. Entonces el pobre consumidor necesita de esta palanca adicional, que es este poder que le da esta ley de hacerlo negociar en la comisión de sobreendeudamiento del INDECOPI que se crearía. Ok, eso pasaría en INDECOPI. Sí. Ok, lo que se ha dicho es que eso lo que va a promover, en primer lugar, es que muchas personas se vean tentadas a buscar una excusa vinculada a esos criterios para no pagar a los bancos, eso por un lado, pero segundo, que lo que va a hacer es incrementar la tasa de interés, porque claro, los bancos simplemente, ante la tasa de interés está relacionada al nivel de riesgo. Si el riesgo del no pago, del incumplimiento aumenta, que es el caso de estos criterios, lo que hace es que el costo de los créditos suban. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a estos dos puntos? Bueno,
Nosotros creemos de que la norma, para empezar, es una norma sin precedentes, la consideramos un proyecto de ley trascendental. Hay que revisarla, hay que poner los candados necesarios para que no pueda ser mal utilizada. Y en relación a aquellas afirmaciones que dicen de que va a generar una cultura del perro muerto, que los consumidores somos un grupo de personas muy vivaces, que no vamos a aprovechar de la norma. Bueno, no es así, porque si uno lee con detenimiento el proyecto de ley, vamos a encontrar que existen supuestos establecidos y existen causales, que cuando el consumidor actúe de mala fe, inmediatamente Indecopi tiene las facultades para poder paralizar el procedimiento y que nuevamente pueda ser sujeto de embargos o de cualquier acción legal que el banco pueda tener. Eso va al punto que también conversaba con Jaime Delgado hace un momento sobre la ley de la comida chatarra, y es, si uno va sumando la cantidad de atribuciones que se le está dando a Indecopi, la pregunta es, ¿Indecopi cómo va a estar en capacidad de verificar cuando alguien efectivamente está teniendo una justificación válida o no para pedir la prórroga del pago de un crédito? El consumidor tiene la obligación de acreditar esa situación. No es que el Indecopi va a ser de policía o de investigador para establecer si el consumidor está en una situación de sobreendeudamiento. Tiene que acreditar primero que es una situación de sobreendeudamiento, Pero una situación de sobreendeudamiento es una responsabilidad del consumidor. Claro, cuando un consumidor adquiere un crédito, adquiere una responsabilidad, ¿no? Y una obligación de honrar esa deuda. Eso es indiscutible. Lo que estamos hablando de aquellos consumidores que adquieren una deuda y dadas las situaciones especiales como las que acabamos de mencionar, simplemente ya no está en capacidad de pagar, o si necesita y si lo obligan a pagar, pone en peligro su subsistencia. Esa es la situación. ¿Qué pasa en este momento? En este momento un consumidor tiene un problema, por ejemplo, de este tipo, se acerca al banco, y esto es en la vida real, no en la teoría ni en los escritorios. Se acerca al banco, y esto cualquier consumidor se lo puede decir, que haya tenido un problema con el banco o con una entidad financiera. Se acerca al banco y el banco le va a decir, ¿sabes qué? Paga primero y luego vienes y conversamos. ¿Y por qué? No es porque el banco sea malo, o que sea porque el banco es poderoso, simplemente porque no existen los incentivos necesarios para que el banco realmente se siente y negocie con el consumidor, negocie con su cliente. ¿Por qué? Porque el banco se le aplica la ley del embudo, lo ancho para el banco, lo angosto para el consumidor. ¿Por qué? Porque tiene todos los mecanismos legales necesarios para poder hacerse de esa deuda. Señor Zúñiga, ¿cuál es su posición sobre este punto? ¿Está de acuerdo con lo que dice? De hecho, no. Creo que experiencia personal de familiares, conocidos, un poco de mi experiencia como abogado también, yo creo que el banco sí tiene los incentivos para negociar. Es cierto que si uno, por ejemplo, dejó pagar la tarjeta de crédito un año que pasa y no te inician el juicio, porque en Perú lamentablemente sigue vigente la frase que conocerás, es mejor un mal arreglo que un buen juicio. El banco prefiere agotar todas las vías directas con el consumidor para cobrar antes de ir a si quiere ejecutar una garantía. En el Perú un desalojo demora un promedio de 5 años. Hay casos raros que dura hasta 11, 12 años un desalojo. Entonces eso al banco no le conviene. Y como bien dices tú, eleva el riesgo, eleva los costos de cobranza en perjuicio de todos los consumidores, y justos pagan por pecadores. El banco sí tiene, insisto, incentivos para negociar, entonces, porque es más barato negociar que ejecutar las herramientas judiciales. Y de hecho lo que sí pasa es que el banco te dice, págame una primera cuota, te puede pedir un 10%, 20% de la deuda, eso es cierto, pero el banco te recibe, te escucha y te reprograma el crédito. Siempre va a preferir reprogramarlo a iniciar una acción judicial.